La clase de hoy corresponde al tema de propiedades electrofisiológicas de la fibra cardíaca. Hay que tener en cuenta que el corazón es un órgano, si bien muscular, contráctil, que tiene la función de bombear la sangre, esto está gobernado por ciertas propiedades eléctricas. La primera de ellas es la excitabilidad del músculo cardíaco. En segundo lugar, la refractariedad, el automatismo cardíaco, el cronotropismo del corazón. Y finalmente, la propiedad del dromotropismo, o la conducción eléctrica a través del corazón. Veamos, en primer lugar, la excitabilidad del músculo cardíaco, de la fibra cardíaca o del cardiomiocito. Si nosotros queremos representar a una célula cardíaca, es decir, a un cardiomiocito en reposo, la representación que vamos a tener es esta imagen. Equivocadamente podríamos decir que los cationes están afuera, que los aniones están en el interior del cardiomiocito. Pero la información que se quiere expresar en esta imagen no es esa. Lo que quiere representar es que si se suman todas las cargas en general, en el extracelular hay más cargas en el interior del cardiomiocito. Por eso es que se pone el signo más. Hay más cargas cuando se suman todas las cargas eléctricas de la fibra cardíaca. En el extracelular hay más cargas que adentro. ¿Cuánto más? 90 milivoltios más. Entonces, podemos decir que en el extracelular, en el exterior del cardiomiocito, la suma de cargas es 90 milivoltios más que el interior de la célula. Pero también lo puedo decir de otra manera. En el interior de la célula cardíaca, la suma de todas las cargas es 90 milivoltios menos el extracelular. El interior del cardiomiocito tiene 90 milivoltios menos que en el extracelular. Entonces vean ustedes que cualquiera de los dos términos que he dicho es lo mismo. Afuera tengo más en el interior del cardiomiocito, pero también lo puedo decir diferente. En el interior tengo menos que afuera. ¿Cuánto es esa diferencia entre el extra y el intracelular? 90 milivoltios. Afuera hay 90 milivoltios más, o también puedo decir, en el interior hay 90 milivoltios menos. Por eso es que se pone el signo menos en el interior y el signo más en el extracelular. No se confundan de pensar que son aniones y cationes. El sodio, un catión conocido, está en el extracelular, pero también en el intracelular. El potasio, otro catión conocido, está en el extracelular y en el intracelular. O el cloro, también está en el extracelular y en el intracelular. Esta representación de una célula en reposo o célula polarizada trata de expresar que la suma de cargas en el extracelular es 90 más que en el intracelular. La diferencia que tienen que tener en el caso del músculo cardíaco es 90 milivoltios.
Entonces vean ustedes que en el extracelular vamos a tener cationes y aniones. Y en el intracelular también vamos a tener cationes y aniones. El catión más conocido en el caso de nosotros, en la fibra cardíaca, va a ser el sodio, que predomina en el extracelular en relación al intra. Hay más sodio en el extracelular que en el intracelular. En cambio, el potasio predomina en el intracelular comparado con el extracelular. Entonces, vean ustedes, en el extracelular predomina el sodio, mientras que en el intracelular predomina el potasio. ¿Por qué no alcanzamos el equilibrio entre el extracelular y el intracelular? Porque vean ustedes en la imagen, el que se interpone es la membrana celular. La membrana celular es la responsable que no se alcance el equilibrio. La membrana celular es la encargada precisamente que exista esta diferencia de cargas entre el extra y el intracelular. La membrana celular es la responsable de esta diferencia de cargas eléctricas en el cardiomiocitos. La membrana celular es la responsable de esta polaridad del cardiomiocito. Producto de esta membrana celular, estamos viendo que hay diferencia de cargas. Y a eso se llama potencial de transmembrana. La membrana celular es la encargada que se genere esta disparidad de cargas eléctricas. Esta disparidad de cargas eléctricas es lo que viene a ser el potencial de transmembrana, porque es la membrana la que ha generado esto. Por eso vean ustedes cómo el sodio, en el extracelular tenemos 140.000 equivalentes, mientras que en el interior solo hay 10.000 equivalentes. Uno diría, el sodio debería entrar para alcanzar el equilibrio, sí, pero la membrana no lo deja. La membrana celular no permite eso. En el caso del potasio, en el intracelular tenemos 150.000 equivalentes, mientras que en el extracelular solo hay 5. Nuevamente, ¿por qué no se alcanza el equilibrio entre el extra y el intracelular? Porque la membrana no lo deja. ¿Y qué está generando esta membrana? Un potencial de transmembrana. Entonces vean ustedes que si yo represento al cardiomiocito, yo voy a tener mayor cantidad de sodio en el extracelular que en el intracelular. Nosotros deberíamos esperar de que el sodio puede ingresar para alcanzar su equilibrio, pero la membrana no lo deja. O en el caso del potasio, predomina en el intracelular y hay menos en el extracelular. El potasio debería salir para alcanzar un equilibrio, pero la membrana no lo deja. La membrana celular tiene ciertas propiedades que genera esta diferencia de cargas, genera este potencial de transmembrana. La primera propiedad, la resistencia. La membrana celular no permite el libre pasaje de los iones. Los iones no se van a mover porque ellos quieren. La membrana no lo deja. Hay una resistencia de la membrana. Sin embargo, la misma membrana en determinado momento puede abrir los canales para que los iones se muevan. Si bien la membrana celular no deja que se alcance el equilibrio, no deja que los iones se muevan a su voluntad, pero sí la membrana sabe bien cuándo abre un canal y cuándo lo cierra. Esa es la conductancia. Y a través de esta conductancia de abrir y cerrar los canales iónicos,
estamos permitiendo que los iones se muevan, de que se capten o que se liberen iones. Entonces, vean ustedes que la membrana celular tiene esas tres propiedades. Primero es la resistencia al libre pasaje. Los iones no se mueven porque ellos quieren. Es la membrana la que va a abrir y cerrar iones cuando la membrana lo determina, permitiendo así la capacitancia de captar o de liberar iones. Esta imagen ya la conocemos entonces. Cuando una célula está en reposo, cuando está esta célula polarizada, vamos a ver, hay una diferencia de cargas entre el extra y el intracelular. Ese es el potencial de transmembrana. En el caso del cardiomiocito, esa diferencia de cargas es de 90 milivoltios. Pues bien, ese potencial de transmembrana se llama también potencial de acción. Es lo mismo, potencial de transmembrana o potencial de acción. Producto de la membrana celular se genera esta diferencia de cargas. Muy bien, veamos ahora la primera propiedad que tiene el músculo cardíaco, que tiene el cardiomiocito. Es la excitabilidad, o también llamado vasmotropismo. La excitabilidad es la capacidad que tienen las células del corazón de poder responder ante estímulos electroquímicos. Y esto va a generar los fenómenos de despolarización, es decir, de activación del cardiomiocito, producto de que se abren los canales de sodio y el sodio empieza a ingresar. Recuerden que hay mucho sodio afuera y poco sodio en el interior del cardiomiocito. Entonces, cuando se abren los canales de sodio por la membrana celular, se produce la activación o despolarización del cardiomiocito, permitiendo el ingreso del sodio a la célula. Y el siguiente fenómeno es la repolarización. En la repolarización ahora se van a abrir los canales de potasio. Se abren los canales de potasio y como hay mucho potasio en el interior del cardiomiocito y poco en el extracelular, el potasio empieza a salir. Entonces vean ustedes que la despolarización es el fenómeno de activación del músculo cardíaco. Participa el sodio, se abren los canales de sodio y el sodio entra. Mientras que la repolarización, se abren los canales de potasio y el potasio sale. Esta es la representación del potencial de acción, el potencial que se genera a nivel de la membrana celular. Entonces vean ustedes que si nosotros tenemos esta representación que indica el potencial de acción, vean ustedes que iniciamos este proceso cuando la célula, el cardiomiocito, en su interior tiene 90 milivoltios menos que el extracelular. Acá lo que estamos estudiando es al cardiomiocito por dentro. En el interior, la suma de cargas es 90 menos el extracelular. ¿Cómo lo representamos? Menos 90 milivoltios, como se observa a ese nivel. Pues bien, se van a abrir los canales de sodio, se produce el fenómeno de despolarización. Al abrirse los canales de sodio, rápidamente el sodio que está en el extracelular, que hay mucho, empieza a llevarles cargas al interior. Pero recuerden que el cardiomiocito estaba con 90 menos el extracelular. Entonces, rápidamente, como el sodio va llevando cargas al interior, el cardiomiocito ya no va a estar en menos 90,
Conforme va entrando el sodio estará en menos 70, en menos 50, en menos 10, y terminará este fenómeno de la despolarización cuando finalmente en el interior vamos a tener 25 milivoltios más el extracelular. Entonces, producto de la despolarización hemos pasado de menos 90 y nos hemos ido hasta más 25 en el cardiomiocito. Y esto es una espiga, como ustedes pueden ver en la imagen. Ustedes pueden ver en la imagen. En la imagen cómo de menos 90 empieza a subir hasta llegar a más 25 rápidamente, porque los canales de sodio se abren y rápidamente el sodio empieza a pasar del extracelular al intracelular. Esa es la primera etapa, la despolarización, o también llamada fase 0, el potencial de acción. Muy bien, allí ingresó el sodio y termina la despolarización, fase 0, el potencial de acción. Ahora lo que va a suceder, terminada la despolarización, continúa la repolarización. ¿Y en qué consistía la repolarización? Se abren ahora los canales de potasio. Y al abrirse los canales del potasio, recuerden que hay mucho potasio en el intracelular en relación al extracelular. Entonces, rápidamente lo que vamos a tener en este caso es de que el potasio rápidamente empieza a abandonar el cardiomiocito. Empieza el cardiomiocito, de lo que estaba en más 25, empieza a perder cargas. Empieza a perder potasio. Y de más 25 bajará a más 20, a más 15, a más 10, empezando la primera etapa de la repolarización temprana. Es la llamada fase 1. En esta fase 1 se abren los canales de potasio, el potasio empieza a salir y de lo que la célula estaba en más 25 empieza a perder cargas. A más 20, a más 15, a más 5 y finalmente va a llegar hasta 0 milivoltios. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Estamos alrededor de 0 milivoltios. El potasio va a seguir saliendo, porque los canales de potasio van a estar abiertos. Entonces, el potasio debería ir descendiendo a menos 10, a menos 20. Pero, ¿qué es lo que sucede luego de esta fase 1? Pues se abren los canales de calcio y el calcio empieza a ingresar. El calcio empieza a ingresar al interior de la célula. Y se va a producir una meseta, porque recuerden que, por un lado, el potasio está saliendo de la célula, pero por otro lado está entrando justo el calcio para la contracción de la fibra cardíaca. Así como pierdo potasio, está entrando el calcio, y por eso se mantiene en ese nivel de 0 milivoltios y se va generando esta meseta del potencial de acción, esta meseta, es la llamada fase 2, en donde lo que vamos a tener a este nivel es de que, por un lado, el potasio sigue saliendo, pero el calcio va entrando y se alcanza un nivel, se alcanza un equilibrio que es la fase 2. Y a través de esta fase 2 es lo que nosotros conseguimos finalmente, de que ingrese el calcio para la contracción. Muy bien, ingresa el calcio necesario para la contracción y los canales de calcio se cierran. Ya no va a entrar más calcio porque es lo suficiente para la contracción. Pero el potasio sigue saliendo. Y si sigue saliendo, vamos a ver que seguimos perdiendo ahora sí, menos 10, menos 20, menos 40, menos 50, es la fase 3 del potencial de acción
en lo que es la repolarización. Fase 1, repolarización temprana, la meseta o fase 2, y después tenemos la fase 3 del potencial de acción, en que sigue saliendo el potasio hasta volver a estar en menos 90 milivoltios. En menos 90 milivoltios. Muy importante entonces el potencial de acción o el potencial también llamado potencial de transmembrana. Tenemos una primera fase de la despolarización en que se abren los canales de sodio y la célula pasa desde menos 90 milivoltios a tener ahora mayor cantidad de cargas. ¿Cuánto más? 25 milivoltios más. El intracelular tiene 25 más que afuera, más que el extracelular. De ahí empieza la repolarización, terminada la despolarización, viene la repolarización, fase 1, en que empieza a salir el potasio y empiezo a perder cargas, y de lo que yo estaba en más 25 empiezo a bajar a más 20, a más 10, a más 5, hasta llegar finalmente al 0. Esa es la fase 1. De ahí, justo cuando estamos alrededor del 0, se van a abrir los canales de calcio y así como pierdo potasio, entra el calcio y se genera una meseta o fase 2 de la repolarización. Una vez que ya terminó de ingresar todo el calcio para la contracción, viene la fase 3, en donde el potasio sigue saliendo y de lo que estábamos más o menos en 0 milivoltios, ahora va a bajar a menos 30, menos 50, hasta volver a estar en menos 90 milivoltios. Y cuando llega ya a menos 90 milivoltios, se va a generar una recta que se va a mantener en menos 90 milivoltios. La fase 4 se va a mantener, como se ve en las imágenes, una recta en menos 90 milivoltios. Vean ustedes, vamos a tener acá la célula en reposo, se despolariza y desde menos 90 pasa a más 25. Fase 0 del potencial de acción, despolarización. Ahí viene la repolarización, que tiene 4 partes. Fase 1, la meseta o 2, 3 y la 4. Fase 1, rápidamente empieza a salir el potasio y de más 25 llega más o menos a 0 milivoltios. Cuando se llega a ese nivel, se van a abrir los canales de calcio, así como se pierde potasio, se alcanza un equilibrio, la meseta o fase 2. Terminado el ingreso del calcio para la contracción, se continúa con la salida del potasio y baja a menos 30, menos 60 hasta volver a estar en menos 90. Cuando se llega a menos 90, ya se va a producir la fase 4, que es una recta. Se mantiene en menos 90 milivoltios. El potencial de... Vean ustedes lo que va a suceder en el interior del cardiomiocito. Acá lo tenemos la representación de la célula cardíaca. Y vamos a tener que en reposo hay mucho sodio afuera, poco sodio en el interior, mientras que el potasio abunda definitivamente, abunda en el interior, en comparación con el extracelular. Pero si yo sumo todas las cargas, como ya dijimos, en reposo, la célula va a tener 90 milivoltios menos, cuando sumo todas las cargas, tanto del extra como del intra, el intracelular tiene 90 milivoltios menos. 90 milivoltios menos. Yo tengo acá mi contador, acá está el 0, yo voy a estar en menos 90. En el interior de la célula voy a estar en menos 90 cuando la célula está en reposo. Viene la despolarización, que consiste en que se abren los canales de sodio y como acá hay mucho en el extracelular y poco en el intra, rápidamente el sodio empieza a ingresar llevando cargas del extra al intracelular. Entonces rápidamente lo que yo estaba en menos 90 empiezo a recibir cargas. Estaba con menos 90, empiezo a recibir cargas y me iré a menos 70, a menos 50, a menos 10 y finalmente voy a terminar
al final con 25 milivoltios más. Ahora, al final de la despolarización o fase cero, el potencial de acción, voy a terminar con el signo más. ¿Cuánto más? 25 milivoltios más. De lo que estaba en menos 90, ahora me he ido hasta más 25. Producto de la despolarización y la apertura de los canales de sodio. Muy bien, esa es la despolarización. Ahora viene la repolarización. Fase 1, la meseta fase 2, la fase 3 y finalmente la fase 4. Ya dijimos que en la primera etapa de la repolarización temprana se van a abrir los canales de potasio y el potasio va a empezar a salir. Y la célula que está en más 25, al perder potasio, pierde cargas y bajará a más 20, a más 15, a más 5. Y finalmente, cuando se llega al 0, se va a producir acá la apertura de los canales de calcio. El calcio, así como el potasio sale, el calcio entra y se alcanza un equilibrio, la fase 2 o meseta, cuando estamos más o menos alrededor de 0 milivoltios. Segunda fase de la repolarización. Muy bien, entró todo el calcio para la contracción y ahora ya no necesitamos más calcio. Se cierran los canales de calcio, pero el del potasio sigue abierto y el potasio sigue saliendo. De lo que estaba en el 0 milivoltios bajará a menos 20, a menos 50, nuevamente producto pues precisamente de la salida del potasio. Y al finalizar la fase 3 voy a volver a estar en menos 90 milivoltios. Entonces, en este momento yo podría decir, en este momento en que vuelvo a estar en menos 90, recuerden que a partir de menos 90 me fui hasta más 25, de allí empecé a perder cargas, en el 0 se genera la fase 2 o meseta y después lo que vamos a tener es la fase 3 en donde voy perdiendo potasio y finalmente termino nuevamente en menos 90 milivoltios. Pues bien, vean ustedes que yo estaba en menos 90 y ahora vuelvo a estar en menos 90. Yo podría decir que en este momento la célula está igual en este punto que acá. En relación a voltaje, sí. Pero vean dónde está el sodio. El sodio está ahora en el interior. ¿Y el potasio dónde está? El potasio está afuera. Entonces, este momento, al final de la fase 3, la fibra cardíaca, si bien está en menos 90 milivoltios, no está los iones en su sitio. Y por eso es importante la fase 4 del potencial de acción. En esta fase 4 del potencial de acción, lo que tenemos que hacer, miren ustedes, ahora resulta que el sodio está en el interior y el bomba sodio-potasio ATPase. Pero normalmente la célula debe estar así. En esta fase 4, la bomba sodio-potasio ATPase. Durante esta fase 4, lo que vamos a hacer es que el sodio que entró debe salir y el potasio que salió debe regresar. ¿Para qué? Para que finalmente, al terminar la fase 4, en este momento, después de la bomba sodio-potasio ATPase, cuando estamos al final de la fase 4, volvemos a estar igual que al inicio. Volvemos a estar en reposo. La célula alcanza su reposo al final de la fase 4, no al inicio, no en su recorrido, al final. Empezamos con menos 90 milivoltios y terminamos con menos 90 milivoltios. Pero lo importante es que los iones están ahora en su sitio. Entonces vean ustedes que una célula en reposo se despolariza por una orden, se produce el fenómeno de despolarización y después viene el fenómeno de la repolarización. Y que es muy importante la fase 4, donde la bomba sodio-potasio ATPase restaura el equilibrio iónico. Para que finalmente, al terminar la fase 4, vuelva a estar la célula en reposo con la capacidad adecuada de poderse volver nuevamente a activar. Para poder volver a activarse. Entonces vean ustedes que acá vamos a tener en rojo el potencial de acción. Esto es lo que va sucediendo desde el punto de vista de los iones.
cómo se produce la despolarización y la repolarización. Pero recuerden que esta actividad va a generar una respuesta contráctil. La orden eléctrica de decir que el músculo funcione hace que finalmente se produzca la orden mecánica. Primero va la orden eléctrica en rojo y después se acopla la respuesta contráctil o mecánica. Primero va lo eléctrico, después va lo... Entonces vean ustedes, conforme se va generando esta orden eléctrica de despolarización y de repolarización, vamos a generar una respuesta mecánica. Inicialmente el músculo se contrae y después se relaja. Obedece las órdenes eléctricas que se están produciendo en el músculo cardíaco. Recuerden que el corazón es un órgano muscular, pero tiene un sistema eléctrico que comanda y ordena a este músculo que genere una respuesta mecánica de contracción o de relajación. Pues bien, veamos ahora la segunda propiedad, la refractariedad. La refractariedad es otra propiedad electrofisiológica. ¿En qué consiste la refractariedad del músculo cardíaco? Es el periodo en que ningún estímulo va a generar un nuevo potencial de acción. Recuerden que si la célula se activa, se despolariza, esta debe recuperarse totalmente para que al final de la fase 4 esté preparada para poder nuevamente activarse. Entonces, el músculo cardíaco tiene su momento para generar un nuevo potencial de acción, pero también hay un momento en que por más que yo le exigiera a que este músculo vuelva a contraerse, el músculo no responde. Entonces vean ustedes que durante la fase 0, que ya empezó la despolarización, la fase 1, la meseta o fase 2 y buena parte de la fase 3, durante todo este periodo, por más estímulo potente que yo le ponga, la fibra cardíaca no va a generar un nuevo potencial de acción. No lo va a generar, porque todavía la célula se está activando, los iones se están moviendo. Entonces, a esa etapa se denomina el periodo refractario. No responde en forma absoluta. Durante la fase 0, la 1, la 2 y buena parte de la fase 3, por más estímulo que uno trate de que el músculo cardíaco vuelva a generar un nuevo potencial de acción, no se produce. Periodo refractario absoluto. Sin embargo, vean ustedes que en la parte final de la fase 3, en la parte final, hay lo que se llama el periodo refractario relativo. Un estímulo muy potente en esta porción, un estímulo muy potente, ¿puede generar un nuevo potencial de acción? Sí. ¿Se puede generar un nuevo potencial de acción? Sí. ¿Pero será normal? La respuesta es sencilla. No. ¿Por qué? Porque el sodio está adentro y el potasio está afuera. Se va a generar un nuevo potencial de acción, pero anómalo, peligroso, que puede incluso matar a la persona. Entonces, no es que el músculo cardíaco pueda fácilmente responder en cualquier momento, no, tiene su momento. Se despolariza, se repolariza y fisiológicamente al final de la fase 4, cuando la célula vuelve a estar en reposo, se puede generar otro potencial de acción normal. Pero hay una etapa, en la fase 3, al final de la fase 3, en que un estímulo muy potente sí puede generar un nuevo potencial de acción, pero recuerden que siempre es anómalo. Y será anómalo porque los iones están en su sitio. Veamos ahora el automatismo. El automatismo es una propiedad muy importante.
El corazón está inervado por el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo controla todo nuestro organismo, regula el tubo digestivo, regula el corazón, regula los riñones, los pulmones. Hay un control del sistema nervioso vegetativo sobre todo el cuerpo. Pero si bien el corazón recibe órdenes de este sistema vegetativo, lo que debemos recordar es que el corazón tiene su propio sistema eléctrico y él es independiente del sistema nervioso vegetativo. Es cierto que el sistema nervioso vegetativo influye sobre el corazón, sí, pero él solo, y esto se ha hecho una serie de veces en pruebas, uno puede aislar el corazón, es decir, sacar el corazón y ponerlo en una solución salina y el corazón sigue latiendo. Ya no hay influencia del sistema nervioso vegetativo, uno corta todos los nervios y aísla este corazón y lo pone en una solución con sal, una solución salina, y uno observa cómo el corazón sigue funcionando. Y es que el corazón tiene el automatismo cardíaco, que es la capacidad de generar sus propios estímulos eléctricos. Es que el corazón tiene su propio sistema eléctrico, que está a cargo de ciertos. Estos nodos son células especializadas en generar estímulos eléctricos. Es como si fuera la pila, una batería que tiene el corazón. Es la que genera el automatismo. El corazón va a seguir contrayéndose aun cuando está denervado, cuando está retirado las fibras nerviosas vegetativas, porque el corazón tiene la capacidad de despolarizarse espontáneamente. Como les digo, eso está a cargo de unas estructuras que se llaman el sistema nodal. El sistema nodal es el sistema eléctrico del corazón. Y se llama nodal porque tienen dos nodos. Acá tenemos el corazón, la aurícula derecha, la izquierda, donde está desembocando la vena cava superior. A ese nivel está esta estructura, que no es una estructura contráctil, que no tiene por finalidad contraerse, es un conjunto de células especializadas eléctricas. Ellas son las que dan la orden para que todo este corazón funcione. Es el nodo sinusal. Pero vean cómo es la naturaleza. Si este nodo sinusal falla, todavía el organismo nos da un segundo nodo, el nodo auriculoventricular, que debe su nombre porque justo está entre las aurículas y los ventrículos. Este nodo auriculoventricular es como si fuera una batería accesoria, es una batería de emergencia. Cuando falla el nodo sinusal, puede ser reemplazado por el nodo auriculoventricular. Entonces vean ustedes que este sistema eléctrico está a cargo de dos nodos. El nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, es el que marca el ritmo, la despolarización del músculo cardíaco. Y que cuando él falla por algún motivo, tenemos a alguien que lo puede suplir. El nodo auriculoventricular, que también son células eléctricas muy parecidas al nodo sinusal y que se encargan de reemplazar cuando el nodo sinusal deja de funcionar. En esta fase 4 no hay pendiente. La pendiente, ¿cuánto es? 0, porque se mantiene menos 90, no hay pendiente. No hay pendiente. La fibra muscular cardíaca no tiene pendiente. Sin embargo, las células especializadas, es decir, la del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ellas sí tienen una pendiente. Esa es la diferencia entre el músculo contráctil y estas células especializadas. Y es que normalmente el músculo no tiene pendiente. Sin embargo, las células especializadas, su fase 4, sí tienen una pendiente. Vamos a ver ustedes, cuando esta célula se tiene que despolarizar y de pasar de menos 90 hasta más 25, si bien se abren los canales de sodio, no se abren todos.
al principio se abren un grupo de canales de sodio, que permite que la célula que está en menos 90 alcance más o menos el menos 70. La célula de menos 90 alcance el menos 70. Entonces se va a abrir un grupo de canales de sodio que permite que el ingreso del sodio lleve a la célula de menos 90 a menos 70. Y cuando se alcanza este nivel, si se alcanza este nivel, inmediatamente se abre todo el resto de canales de sodio y la célula va a pasar hasta más 25. Pero ¿qué pasa que si en este primer momento se abren los canales de sodio, pero la célula se queda en menos 75 o en menos 74? No se llega a este nivel. Me quedé un poquito por debajo. Pues si no se alcanza este nivel, no se abren el resto de canales de sodio y no hay potencial de acción. Entonces yo debo estar obligado a alcanzar este nivel para poder hacer finalmente un potencial de acción. Pero si me quedé en menos 71, en menos 72, lo sentimos. No se van a abrir el resto de canales de sodio. Tengo la obligación de llegar a este nivel, por eso es que se llama el umbral de despolarización. La fibra muscular cardíaca contráctil debe alcanzar este nivel. Es el umbral de despolarización. Una vez que llego a este nivel, rápidamente la célula abre el resto de canales de sodio y me voy hasta más 25. Pero si me quedé por debajo de menos 70, me quedé en menos 73, menos 75, lo sentimos. No se genera ningún potencial de acción. Esto es todo o nada. O se llega a menos 70 o nada. Es importante que el músculo contráctil se mantenga a este nivel. ¿Cuál es la pendiente de su fase 4? No hay pendiente, es cero la pendiente, no hay pendiente. Le cuesta llegar al umbral. Sin embargo, el nodo sinusal, sí su fase 4 tiene una pendiente. La fase 4 en el nodo sinusal, que es una célula no contráctil, recuerden que es una célula especializada, es una célula especializada, el nodo sinusal, y por eso es que su fase 4 tiene una pendiente. Esa pendiente lo va a acercar al umbral, lo va acercando al umbral. Eso es gracias a que este nodo sinusal tiene unos canales IF, así se llaman, no hay traducción al español, canales IF que permite que poco a poco el sodio empieza a entrar y de lo que está en menos 90 empieza a estar pues en menos 88, menos 85 y poco a poco lo va acercando al umbral. Poco a poco lo acerca al umbral. El nodo aurículo-ventricular, que es el accesorio, es el que le ayuda al nodo sinusal cuando está enfermo el nodo sinusal. Él también tiene canales IF, pero tiene menos canales IF. Por lo tanto, también el sodio va a ingresar pasivamente, pero si bien lo va a acercar al umbral en relación a la fibra contráctil o muscular, pero todavía está distante en relación al nodo sinusal. El que está más cerca al umbral es el nodo sinusal. El que le sigue es el nodo AB. Y finalmente, la fibra muscular no tiene canales IF, por eso es que su fase 4 es recta. No hay pendiente. Entonces vean ustedes que el músculo contráctil está en menos 90, el nodo AB está un poco más cercano y el nodo sinusal está todavía mucho más cercano al umbral. Muy bien, yo les digo a los tres, al nodo sinusal, al nodo AB y a la fibra muscular, actívense. Actívense. ¿Quién va a llegar más rápido al umbral? El que va a llegar más rápido al umbral es el nodo sinusal. El que va a llegar más rápido al umbral va a ser el nodo sinusal. Por eso es el que comanda el ritmo cardíaco. Si él falla, el que va a seguir es el nodo AB. Y él tomará el comando, pero lo va a hacer más lento porque le cuesta todavía llegar al umbral. Entonces, esto es lo que determina qué tan rápido las células especializadas se despolarizan más rápido que las del músculo contráctil.
Dentro de estas células especializadas, el nodo sinusal va primero porque tiene IF. Estos canales IF en mayor cantidad están en el nodo sinusal que en el nodo AB. Pero recuerden que el músculo no tiene. Estos canales IF permiten el ingreso lento del sodio, generando lo que se llama la despolarización diastólica espontánea. Entonces, vean ustedes acá la representación del potencial de acción del nodo sinusal, vean ustedes la pendiente, en relación al nodo aurículo-ventricular, que también hay una pendiente, pero más aplanada que la del nodo sinusal. ¿Cómo está el músculo acá en rojo? Acá no hay pendiente. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que va a determinar el automatismo. ¿Qué tan rápido el nodo sinusal comanda el corazón? Gracias a sus canales IF, él comanda el corazón. Si él falla, entra el nodo aurículo-ventricular. Veamos el cronotropismo. El cronotropismo es la frecuencia que genera el marcapaso fisiológico, que en este caso es el nodo sinusal. Él, como rápidamente llega al umbral, lleva una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Pero cuando él falla, cuando el nodo sinusal falla y entra el nodo aurículo-ventricular, va a comandar el corazón, pero lo va a hacer más lento. Recuerden que le cuesta un poco más despolarizarse y alcanzar el umbral. Por eso es que va a ir más lento. Y finalmente, si los dos fallan, el nodo sinusal y el nodo AB, el corazón, el mismo músculo cardíaco, puede generar su propio estímulo, pero lo hace todavía mucho más lento porque recuerden que no tiene canales IF. Recuerden que su fase 4 es plana, no hay pendiente. Entonces, ahí él se va a demorar en activar al corazón. Por eso es que su frecuencia será más lenta, de 20 a 40 latidos por minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca es el cronotropismo. Es importante tener en cuenta, pues, que tanto el automatismo, que es la parte eléctrica, y la frecuencia cardíaca deben cumplir ciertas características. El automatismo genera una actividad eléctrica rítmica, periódica y regular. ¿A qué frecuencia? Bueno, la frecuencia que determine generará el cronotropismo. Y recuerden que si bien hemos dicho que el corazón lo podemos denervar, el corazón está inervado por las fibras simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas aceleran la fuerza contráctil y la velocidad, mientras que el parasimpático disminuye la fuerza contráctil y también la velocidad. Veamos finalmente la propiedad del dromotropismo. El dromotropismo es que este sistema eléctrico se tiene que conducir. La capacidad de llevar el estímulo desde el nodo sinusal hasta el cardiomiocito, esa conducción es lo que se denomina dromotropismo. Ese dromotropismo que se inicia en el nodo sinusal y avanza a través de las aurículas a una velocidad más o menos de 1 metro por segundo, ¿sí? Cuando llega al nodo aurículo-ventricular, la velocidad cae 20 veces. Y una vez que se pasa el nodo aurículo-ventricular, cuando avanza a través del ventrículo, la velocidad de conducción puede llegar hasta 5 metros por segundo. Lo que les quiero decir es que la conducción eléctrica a través del corazón no es pareja, no es homogénea. Vean ustedes, acá tenemos el nodo sinusal, tenemos la activación de las aurículas y esta activación se hace a una velocidad de 1 metro por segundo. Cuando llega al nodo aurículo-ventricular, es la única forma de poder llegar al ventrículo porque recuerden que acá tenemos las válvulas, la válvula mitral, la válvula aórtica, la pulmonar y la tricúspide. Todas estas válvulas eléctricamente se aísla la aurícula del ventrículo. Eléctricamente las aurículas y los ventrículos están separados por estos 4 anillos valvulares. Entonces, ¿cómo la orden eléctrica iniciada en el nodo sinusal llega al ventrículo? Pues justo entre las aurículas y los ventrículos está este nodo. Este nodo es el encargado de captar la orden
te da el nodo sinusal, lo capta y lo lleva a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda, y toda la red de Purkinje, porque todo esto se arboriza, lleva la orden finalmente al cardiomiocito. Entonces vean ustedes que el sistema eléctrico se tiene que conducir, pero no se conduce a la misma velocidad. A través de las aurículas a una velocidad de 1 metro por segundo, a nivel del nodo aurículo-ventricular la velocidad cae 20 veces, y cuando ya el estímulo entra al ventrículo puede alcanzar a una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, la actividad eléctrica a través del corazón tiene una propiedad que es el dromotropismo y que no es homogéneo en el músculo cardíaco.